Bienvenidos a una nueva edición de Encuentros en el Camino, una sección pensada para hablar con viajeros. En esta oportunidad tenemos la oportunidad de hablar con Mati. Mati, un gustazo. Un gusto, un gusto. La verdad que nos hemos conocido hace unos días y ha sido una grandísima compañía. Muchas gracias igualmente. Bueno, a Mati lo conocí en Tailandia, en las Phi Phi Island, que ya viste el video, si no te lo dejo acá arriba, donde acá el señor mostró sus dotes de músico, también estudió agronomía y trabajó muchísimo tiempo en Australia, así que si estás interesado en esto, acá el señor nos va a contar toda su experiencia, pero para arrancar, ¿por qué y cuándo emigraste a Australia? Bueno, ¿por qué? Yo creo que es difícil contestar esa pregunta. ¿Cómo te puedo llegar a contestar? Bueno. Resulta que en más o menos febrero del 2024, del año pasado, hicimos una juntada de ex compañeros del secundario y estábamos en un tablón largo, como suele pasar en estas juntadas, y a una amiga les decían: ¿cuándo nos vas a venir a visitar? ¿Y cómo vas a hacer con ese tema? ¿Y nos vas a extrañar? ¿Y eso cuánto? Me quedaba muy lejos. Yo decía, ¿a dónde se va? No habíamos hablado en el último tiempo. Y bueno, quedó, más tarde la mesa se fue achicando, algunos se fueron a cambiar, a bañar y demás. Y le digo, che, ¿a dónde te vas? Y me dice, no, viste que mi novio está en Australia. Y bueno, yo voy a ir a acompañarlo. Y me empezó a contar un poco su plan de vida. Y en un momento yo sabía que el novio era ingeniero agrónomo. Como vos ya mencionaste, yo soy ingeniero zootecnista, que es como una rama... Es como un título intermedio entre la agronomía y la veterinaria. De hecho, en muchos países se llama médico veterinario zootecnista. Pero bueno, surgió la carrera individual de ingeniería zootecnista. Y bueno, yo sabía que el chico era agrónomo y le digo a su novia, le digo, mirá, y está trabajando con cultivos. No, me dice, está trabajando con animales. Y ahí ya se me calentó la oreja. Y insisto, yo le digo, mirá, está con vacas. No, está con ovejas, me dice. Y ahí se me prendió la lamparita por completo porque, bueno, yo no lo mencioné, yo estudié ingeniero zootecnista, pero ya durante el último año de la cursada, que es cuando empezás a tener todas las producciones, en particular, producción de bovinos de carne, de bovinos de leche, de equinos, rumiantes menores, que entraría a ovejas, a mí me fascinó la producción de ovinos, así que al año siguiente, mientras terminaba de preparar la tesis y demás, me metí como ayudante alumno, que ya lo venía haciendo con otras cátedras, pero esta como me gustó mucho dije voy por acá. Me metí ayudante alumno en la cátedra de producción de ovinos y bueno, después una vez que me gradué pude pasar de ayudante alumno a ayudante diplomado, ya ser un poco más profe y estaba muy metido en la producción ovina, sinceramente es mi pasión. Y cuando me dijo eso, después yo también lo sabía por todo lo que he estudiado, que Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido son los países de referencia en producción ovina y digo, es la oportunidad. Así que mi amiga me empezó a contar, me dice, no, mirá, la visa es fácil, no es como la de Estados Unidos, que tenés que ir a la embajada y trámite y esto y aquello. Me dijo, es un formulario por internet, los requisitos medianamente los cumplía casi todos. Digo, tengo que mejorar el inglés, que era lo único en lo que estaba en deuda. Que de hecho hoy en día mucha gente me escribe al ver las historias que voy subiendo a Instagram y un poco mi experiencia. Y me dicen, che, vos sabés que me preocupa el tema del inglés. Y yo los entiendo, porque en su momento me recontra preocupaba. Y hoy en día me sigue preocupando, sinceramente. Pero yo decía, el tema es el examen. Porque en Australia, como en cualquier país del mundo, de una u otra manera te terminás haciendo entender. Así sea con gestos o con un spanglish o con lo que sea, vos te haces entender. Pero el examen es algo que tenés que saber y tenés que aprobarlo. Y bueno, después de esta charla, ya digo, fue un sábado a la noche, si mal no recuerdo. Llegué a mi casa y le digo a mi vieja, me voy a Australia. No me creyó, de ya. Yo estudié en el pueblo que le sigue al mío, en una universidad, es nacional, pero bueno, más regional, porque una cuestión de ubicación no está en una gran metrópoli como Capital, o Rosario, o La Plata. ¿Cómo se llama tu pueblo? El mío, Capitán Sarmiento, y bueno, la universidad queda en San Antonio de Areco. Y nada, yo nunca me independicé, como queda 30 kilómetros, viajaba todos los días. Claro. Mi vieja dijo, este está loco. Y nada, a las 2 semanas dije, che, pará. Porque creo que todos en algún momento hemos fantaseado con la idea de viajar al exterior, hacer experiencia, pero difícilmente lo concretamos. Estaría bueno. Sí. Yo dije, no, pará, me lo pongo entre ceja y ceja y lo materializamos. Y ahí me anoté en inglés con una profe particular. Y nada, así fue que preparé el examen 7, 8 meses, me parece. Yo tenía una base de inglés bastante escasa porque, nada, creo que en la mayoría de las escuelas de Argentinas la hora de inglés la consideramos sola libre. Sí, literalmente. Sí, lo que me parece lamentable. La verdad que es una herramienta que te abre un millón de puertas. Sí, indispensable. Indispensable. No solo para aplicar una working holiday de algún país de habla inglesa como es Australia, sino que acá estamos en Tailandia, por ejemplo, y la lengua que nos permite comunicarnos es el inglés. Sí. Y así con un montón de cosas.
De hecho, yo lo tenía un poco aceitado por el tema del estudio también. Como Claro. digo, la producción ovina, todos los manuales de referencia eran australianos, así que era leer en inglés, Claro. en inglés. Eso es la lengua vehicular de la ciencia y del mundo. O sea, Bien, bueno, Eh, estudiaste durante 8 meses y llegó el día. llegó el día, que lo pateé el día. Porque, ¿sí? sí. Ah. Dije rindo el 1 de noviembre, rindo el 8, rindo el tal, y creo que sí, el 30 de noviembre lo rendí. Sí. Por suerte lo aprobé. Muy bien. Y ahí dije, si no tiene que ser, me irá mal en el examen. Me fue bien. Digo, si no tiene que ser, me irá mal en la aplicación a la visa. Me la dieron y digo, me está. tengo que ir. Sí, que después empezabas, che, saco pasaje para cuándo. Para esto digo, ya tengo la visa, me voy. Ya está, No sí. pateemos la pelota para adelante. Y nada, en abril me fui. Estos dos amigos ya estaban viviendo allá en Australia. Me alojaron las primeras 2 semanas, que es cuando uno por ahí busca laburo y demás. Y llegó, que de hecho hay una canción de Los Cafres que dice la suerte es amiga de la acción, y este viaje me lo ha demostrado constantemente de que sinceramente es así, porque yo decía, bueno, en Australia valoran mucho la experiencia, que yo tenía mucha formación académica pero no experiencia práctica, Sí. y valoran mucho los contactos, y yo llegué sin experiencia y sin contactos, o referencias que ellos quieren llamar a otros productores, Sí. en el caso de los farmers, para ver qué tal sos trabajando, y yo no tenía ninguna de las dos cosas. Digo, bueno, tendré que hacer una base, bueno, en otros laburos, laburaré otras cosas, y no, Australia tiene esas cosas que no deja sorprenderte, que a las 2 semanas conseguí un campo, que podría haber sido con cualquier cosa, y fue con ovejas. Mirá vos. Así que nada, ahí nomás me fui. En medio de la nada, me En medio imagino. de la nada, una región un tanto desértica. Sí, Wanganela se llamaba la región, queda un poco arriba de Chuca, que es por ahí la ciudad de referencia más cercana. Bien. Y nada, un trabajo soñado, sinceramente. Que después conseguís otros trabajos que son más soñados todavía. Claro. Y uno dice, mejor que esto no va a haber nada. Y llegan experiencias superadoras constantemente. No, y después la amabilidad de los australianos, que ya una vez que pisás el país te lo hacen sentir. Sí. Y después, nada, a mí me pasó que creo que al igual que en Estados Unidos, Australia es un país que si no tenés coche, estás Complicado, liquidado. Es un sí. país que sí, está todo pensado para andar en vehículo y Más movilizarse en, en zona, vehículo. más en zonas remotas. Más en zonas remotas. Y nada, yo al tipo le fui sincero, le digo, mirá, recién llego, no tengo coche, nada. Y me dice, bueno, acércate hasta donde más puedas con transporte público y yo te voy a buscar. Qué bien. Un tipo que no me conocía, que no sabía cómo trabajaba, que no tenía ni idea de mí. Y lo hizo, me fue a buscar. De hecho, habíamos acordado llegar hasta una ciudad a 80 kilómetros del campo. Y me dice, si se te complica mucho, voy hasta Echuca, que es a 150 kilómetros del campo. Y me fue a buscar el tipo. Nada, una amabilidad total. Y ahí fue mi primera experiencia. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Qué tareas te dieron? Esa experiencia fue físicamente dura, Sí. que de hecho tuvo consecuencias. Upa. Pero bueno, también la amabilidad del tipo en el hecho de que en la publicación de Facebook que yo había visto estaban buscando 2 personas. Sí. Y de momento me habían cerrado solo a mí. Y digo, voy a estar solo en el medio del campo, qué locura. Y bueno, con el tipo este habíamos acordado que me pasaba a buscar un sábado. Sí. Y me llama el viernes y me dice, Mati, vas a tener compañía. Recluté una pareja, así que vamos a hacer 3 de argentinos, como para que te sientas cómodo, no sé qué. Y nada, al final era yo con una pareja de chicos de Chaco. Mirá. Y nada, una experiencia fantástica, nos la pasamos hablando en español y después hay un montón de cuestiones del día a día que escuchás la misma música, Claro. te gusta la misma comida. Sí. Fue, para alguien que está recién llegado a una cultura completamente distinta, yo creo que si me hubiese tocado con un sueco, comunicarlos los dos en inglés y demás, hubiese sido duro. Sí, durísimo. Pero nada, la suerte es amiga de la acción, es Muy animarte, lo que le digo a la gente, animate que todo va saliendo a favor de uno. Totalmente. Y la experiencia, bueno, no fue tanto trabajar con ovejas en sí, que era lo que yo estaba buscando. Fueron tareas más de mantenimiento general de la granja, de fencing. Después limpiar el galpón de esquila, que estaba hasta arriba de heces. Y bueno, tuvimos que limpiarlo todo, palear mucho, sacar muchas carretillas. Sí. Y después también mucha honestidad del tipo, porque yo creo que nos contrató principalmente por esa tarea, Claro. que era por 4 semanas, y en 2 semanas lo liquidamos. Tremendo. Y ahí quedaron 2 semanas que el tipo nos podría haber dicho, bueno, che, ya está. Y no, nos empezó a buscar otras tareitas como para cumplir con su palabra de 4 semanas, Bueno. que no llegué a cumplirlas porque ¿Qué pasó? lamentablemente al final de la tercera fue mucho trabajo duro, en posiciones incómodas, haciendo fuerza, y bueno, me lesioné el hombro y tuve que dejar, y ahí se me vino el mundo abajo porque las lesiones de hombro, yo por conocidos que ya les ha pasado, sabes que no se curan de un día para el otro, sabes que tenés mínimo 4, 6, 8 semanas, así que dije, ¿y ahora qué? Claro. ¿Y ahora qué? Fue duro. Solo en el medio de la nada. Solo en el medio de la nada, con una lesión, con dolor, porque, a ver, no es que me duele un poco, me dolía mucho, me imposibilitaba ponerme la remera, lavarme la cabeza, fue muy duro. Y digo, ¿qué hago? Y nada, afortunadamente estaban mis amigos todavía allá, que me alojaron por 3 semanas más. El dolor seguía, seguía, seguía. Ahí decidí hacérmelo ver, porque evidentemente el tiempo no lo iba a curar. Claro.
Y nada, me hice una ecografía, salió que no había lesión, pero el dolor seguía. Y nada, seguir haciendo reposo y bueno, parando en Airbnb, que también mucha suerte. Yo estaba en el pueblo de mis amigos, que era un poco chico, digo, como tengo que hacerme estudios, voy a alguna ciudad un poco más grande, voy a Ballarat, que es una de las ciudades no costeras más grandes de Australia. Mirá. Y paro en un Airbnb, tenía muy buenas referencias y una de las mejores decisiones que he tomado, porque era un matrimonio de un hombre australiano con una mujer de Indonesia, que el primer día llegué a hacer el check-in muy tarde y me dijeron, ¿comiste? No, y me prepararon la comida, la verdad que sí, fue un entorno bastante familiar en ese sentido y lo disfruté mucho. El tipo tenía guitarras, pianos, un montón de instrumentos y me dio total libertad para usarlos. Sí, incluso después yo había sacado solo por 5 días para hacer todo el tema de la salud y decidí quedarme porque estaba muy cómodo, sinceramente, y el tipo me dijo, no reserves por la aplicación, que te cobran tasas de limpieza, de mantenimiento, no sé qué. Arreglamos por fuera, cuántos días querés, te hago precio y nada. Fue un alivio enorme porque 2 meses en Australia sin trabajar, no hay bolsillo que lo aguante. Así que estar con este tipo me ayudó muchísimo. Yo creo que me redujo los costos a la mitad y me permitió estar todo ese tiempo sin trabajar. ¿Hiciste kinesiología? ¿Hiciste algo para recuperarte? No, la verdad que no. Fue solo esperar mucho tiempo, porque ya te digo, terminaron siendo 2 meses y medio más o menos. Claro, un montón. En el medio, viste que cuando estás en la pálida es una atrás de la otra. Sí. Empecé con un dolor de garganta y medio de muela. Llamo a Siscart, bueno, no sé si se puede hacer chivo. Sí, no pasa nada. Y me dieron antibióticos, los tomo, se me pasó todo. Bien. A los 2 días, el mismo dolor, todo, digo, acá hay una infección que hay que tratarla porque puedo estar tomando antibiótico toda la vida, si no. Claro. Así que, digo, si en simultáneo me está doliendo la muela y la garganta es consecuencia de la muela. Claro. Así que ahí decido mudarme a Sydney, digo, por ahí encuentro algún dentista argentino, latino, que por ahí la comunicación en español es mucho más fluida, más con el tema de salud. Y voy a Sydney y nada, me la tuve que extraer, lamentablemente, así que sí, lo del hombro, perder una muela, eran todas pálidas, sinceramente. Y nuevamente la suerte se pone del lado de uno. Hasta acá parecía que no, parecía que todas me pasan a mí y lo que uno dice, pero bueno, yo creo que la clave para sostenerse en Australia es ser fuerte en estos momentos. Obvio. Porque después es todo lindo. Hoy estamos acá en Tailandia viviendo una vida de película. Que no tengo la medalla. Y vamos a hablar de eso después. Sí. No, en Sydney me pasó que justo el día antes de sacarme la muela conocí un italiano con una historia de vida completamente loquísima. Había terminado en Australia por cruzar el Pacífico 40 días en un barco con un argentino y un francés. La locura. Y bueno, de estar 40 días con un argentino terminás aprendiendo el idioma, así que hablaba un español muy fluido. Mirá. Y fue una gran compañía porque incluso se ofreció a ir al dentista conmigo, viste que te ponen anestesia, sí. Es algo duro. Me dijo, si querés te acompaño. Después un día me cocinó unas pastas, que era por ahí lo más blando para comer. Sí. La verdad, un tipazo. Y a todo esto, 2 o 3 días después conocí a un argentino que... Una de las primeras preguntas que le haces con un argentino, ¿de dónde sos? Claro. Le digo, no, un pueblito, no lo vas a conocer, Capitán Sarmiento, le digo. Me dice, mentira. Y yo sabía que él era de Buenos Aires y le digo, ¿qué? ¿Cursaste con alguien en la UBA? ¿Conociste a alguien en Capital? Que la gente del pueblo suele ir a estudiar allá. Sí. Y es común que alguien de Capital conozca a alguien de algún pueblo. Y me dice, no, boludo, soy de Areco, la universidad en la que estudié yo, el pueblo ese. Y nada, empezamos a hablar y hasta... Creemos haber coexistido en distintos eventos. Mirá, nunca nos cruzamos, no nos conocíamos, pero che, ¿fuiste al cumpleaños del 15 de tal? Sí, estuve. ¿De un pueblo de Buenos Aires? Sí, del pueblo vecino y nos encontramos ahí de casualidad. Y nada, una bendición sinceramente porque ya te digo, yo venía de 2 meses y medio durísimos, ya con ganas de volverme sinceramente porque digo, ya está, la vida me está demostrando que no es por acá. Sí, y no, él estaba con la energía del recién llegado, con busquemos laburo ya, no estemos al pedo perdiendo plata acá en Sydney, compremos un auto, así tenemos más posibilidades. Y así fue que hicimos una publicación en un grupo de Facebook que yo generalmente aplicaba a publicaciones que veía, pero es muy efectivo hacer una publicación tuya en Facebook con una foto tuya trabajando si tenés y si no simulando que trabajás, algún texto breve y sinceramente debo decir que la gente te llama, la gente te llama. Sí. Y bueno, así nos pasó, teníamos 4 o 5 oportunidades, él me dijo, sentite libre de elegir, una era con vacas y ovejas y decidimos ir, mentimos que teníamos coche. Bien.
A veces hay que mentir, yo soy hiper honesto y Cuesta. en todos mis meses en Australia me costaba mucho. Sí, cuesta. Siempre de entrada le decía al tipo, no tengo auto, no tengo esto, me duele el hombro. Le dije incluso al de, ¿Ah, sí? al de la propuesta esta que terminamos yendo, le digo, che, mirá, yo tuve una lesión en el hombro. Porque también sabía que iba a hablar con mi ex empleador, como dije, que Claro. quieren referencias, y él le iba a contar que me fui por un dolor. Así que hablamos del tema con total honestidad. Pero bueno, con el coche mentimos, porque queríamos ir. Y eso fue un miércoles, creo que teníamos jueves y viernes para conseguir un auto, porque el sábado teníamos que ir al campo. Y fue una odisea, sinceramente, conseguir el coche. Casi nos estafa un chino, casi compramos un coche fundido. Y bueno, finalmente confiamos en nuestros compatriotas. Conocimos un cordobés que vendía un autito. Dijimos, Para adelante. Sí, también porque ya no nos quedaba tiempo. Esto fue Claro. el jueves rechazamos 2 coches, el viernes a la mañana 2 coches, viernes a la tarde dijimos, Ya está. que venga lo que venga, Sí. lo compramos. Y compramos el coche y así nos fuimos. Nos fuimos al campo con un compromiso mínimo de 3 meses y bueno, yo estuve, mi compañero se quedó 4 meses y medio, se quedó un poco más. Pero bueno, yo quería redondear un poco mi experiencia porque sinceramente me fui a Australia. La mayor motivación, hay mucha gente que va a hacer plata o que va para romper un poco el molde y demás. En mi caso era para romper un poco el molde, pero bueno, como mencioné, también para aprender sobre ovejas, que era el país de referencia en el tema. Y había trabajado con ovejas ya. De hecho, me pasó después de lo de la lesión, que si me hubiese tocado volver a Argentina al mes y medio de haber llegado, me hubiese vuelto muy enojado por volver por una lesión, pero me hubiese vuelto satisfecho porque ya había logrado trabajar con ovejas, ya había logrado independizarme, que nunca antes en mi vida lo había hecho, ya había conocido otra parte del mundo, me había conocido a mí mismo y todo lo que me había propuesto, que lo tenía ahí en un blog de notas, estas 8 cositas quiero cumplirlas, las había cumplido en un mes y decís, che, loco, tremendo. Qué loco. Y no, después todo lo que vi a partir de ahí fue un extra, que uno diría, bueno, un extra será una propina, y no, la verdad que la vida te hace millonario. Totalmente. En experiencia, no necesariamente en dinero, Lo más valioso. Lo más valioso, lo más valioso. Así que nada, increíble. Bueno, y en increíble. esos 3 meses de la segunda experiencia, ¿qué tareas cumpliste? En esos 3 meses fueron fascinantes. ¿Sí? Yo por momentos decía, no puedo creer que me estés pagando por esto. Hoy no me pagues, directamente. No, trabajamos, era una cabaña de bovinos, pero también tenía muchas ovejas. Sí. Y nada, nos tocaba, había mucho movimiento, mucha rotación de animales, así que con los buggies, nuestro aliado, y creo que de las 9, 10 horas que trabajamos por día, 7 estábamos arriba del buggy. Sí, era casi un camionero yo directamente. Sí. El camionero de ovejas. Sí, era un camionero. No, con los buggies arriar animales, hacer separar animales, por ahí alguno que tenía... Justo estábamos en temporada de parto. Bueno, todas las mañanas arrancábamos con eso. Bien temprano por la mañana íbamos a los potreros, como eran vacas de pedigree, toda su descendencia tiene que llevar registros por el tema de la genética, porque después los vas a vender y demás. Así que íbamos, si encontrábamos un ternero que no estaba tagueado, íbamos, le poníamos el tag, anotábamos quién era la madre, lo pesábamos en un acople que teníamos para el buggy para poner atrás, y bueno, anotábamos todos los datos y así dábamos vueltas, pero bueno, el campo era inmenso, era en los Snowy Valleys, así que era todo montaña, para acá, para allá. De hecho, había mañanas en las que el jefe nos mandaba, decía, vayan a ver si hay terrenos nuevos. Y subías la montaña y estabas adentro de una nube, era todo blanco, así. ¡Qué bárbaro! ¿Dónde estarán? No solo los terneros, ¿dónde están las vacas directamente? No, las imágenes son increíbles, incluso que te las puedo llegar a compartir para pasar. Dale. Y no, después desparasitar ovejas, mucho movimiento de animales. Después tratamos muchos ojos porque había problema de queratoconjuntivitis, porque fue uno de los años, una de las sequías más grandes en Australia. Entonces el tema del polvillo, mucha suplementación con rollo y demás, los animales se lesionaban los ojos y se generaban conjuntivitis. Sí. Y nada, después tareas en general. Pero mucho tiempo era manejar, arriar animales para acá, para allá. Y trabajo de manga generalmente, sí. Lo que estabas buscando. Lo que estaba buscando, totalmente, porque yo creo que hay cosas que en los libros no están. Los libros está todo y yo amo los libros. Pero hay cosas que son del día a día. Claro. De hecho, yo del manager del campo aprendí mucho sin que me lo enseñe. Éramos más o menos 7 personas trabajando, con tantos vehículos, con tantas cosas, y el tipo en ningún momento te quedaba sin nafta, los tanques siempre estaban repuestos. Todos teníamos alguna actividad para hacer, todos los días, o 9 horas, que por ahí te daba una actividad de 1 hora, y decís, che, me quedan 8 horas por delante, ¿qué vamos a hacer? Y el tipo siempre tenía algo para darte, y muchas cuestiones de manejo que... Uno puede hacer un curso de, no sé, administración agropecuaria.
Pero administración de personal y administración Sí. de un montón de cosas del día a día del campo, que surjan problemas y vos estabas haciendo una actividad importante y decís, che, hay algo grave, ¿a qué le damos prioridad? Y un tipo con 40 años de experiencia ya tenía Claro. manejando el campo, muchas situaciones en las que uno se desesperaba. Él me decía, no entres en pánico, me decía muchas veces cuando se me escapaban animales o algo. Ah, ¿te ha pasado? Sí, lo peor que me puede ¿Sí? haber pasado. Sí, sí. Pasa mucho porque incluso justo había una ruta que atravesaba todo el campo y Sí. era por donde nos manejábamos nosotros. Y las instalaciones nuestras estaban buenas, pero el vecino tenía un alambrado roto, entonces vos ibas empujando. Que era fácil empujar animales por la ruta porque vos tenés el alambrado de un lado, el alambrado del otro, vas Sí. atrás, los animales van para adelante, no les queda El otra. tema son los autos. No, una región remota, Ah, no no hay nada, pasaba no pasa nadie, nadie. Igualmente, te diría que el 98%, porque siempre había alguno que pasaba un poco rápido, son súper respetuosos, Claro. esperan, le dan prioridad a los animales, por ley tienen que darle Sí. prioridad a los animales. Nosotros igualmente, si bien había carteles fijos de próximos 5 kilómetros ganado, Sí. nosotros teníamos otros portátiles que no todos los días íbamos a usar determinadas rutas que teníamos cerca del campo, pero el día que íbamos a usar una que no tenía carteles, llevábamos los nuestros, poníamos las señalizaciones. Era bastante prolijo lo hacíamos. Sí, como Australia. Sí, Australia como un poco Australia lo así, demanda, sí. totalmente. No me acuerdo qué te estaba contando, yo te dije que me voy por las ramas. De cómo transportaban o cómo iban con los animales por la ruta. Ah, no, que Que muchas una- veces los vecinos tenían el alambrado roto o Ahí dejaban va. una tranquera abierta y se te metían en el ¡Epa! campo del vecino. Y vos decías, hay que ¡Qué sacarlos ahora". atrevida! Sí. No, el tema es que se te metían 10, por ejemplo. Y encima transportábamos 200, 300 Uf. animales. Vos con un buggy, Claro. no es fácil. ¿Vos solo? Sí, generalmente sí. A veces cuando eran tareas difíciles, cuando te decía hacerlo con tal, pues Era- se venía una sí. heavy. No, y una de las últimas semanas que estuvimos en el campo hicimos un movimiento gigante de animales. No por la ruta, por la montaña, Sí. atravesando otros potreros en el que ya había animales, entonces era evitar que se mezclen, porque Claro. si no era una cagada Imposible, monumental. claro. Y fuimos un día de a 4. Ese día ¿De era 4? Uf. 4 éramos. No, increíble. ¿Sí? Increíble, sí. No, unas experiencias que te sentías en una película de Claro. vaqueros directamente. Y a uno que le gusta es increíble. Pero sí, pasan esas cosas. pasan. Bueno, termina esta experiencia. termina, ¿Y qué haces? termina esta experiencia más o menos mediados de noviembre. Y bueno, como decía, fui a Australia creyendo que iba a estar 2 meses, 3 meses. No me creía tan superhéroe en ese entonces. Hasta que gané la pelea, que vamos a hablar de eso Opa. después. Sí, 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 sí. No, sinceramente pensé que iba a estar 2 o 3 meses, que iba a cumplir mis sueños y ya pegar la vuelta. Y nada, Australia tiene eso que te atrapa. Yo me fui sin bigote, sin barba y Mirá. empezó a crecer y te empieza a gustar todo. Y nada, el tiempo pasa también. Porque fue 1 mes en una granja, 2 meses y medio lesionado, 3 meses en otra. Y digo, ¿Y ahora? yo ya estoy satisfecho. No, y después un poco decidí viajar un poco y pegar la vuelta a Argentina momentáneamente. También conseguí los 88 días para aplicar el segundo año. Muy bien. Brevemente, ¿cómo fue este viaje que estás haciendo ahora? Este viaje, yo voy a reconocer sin ningún tipo de vergüenza que me encantan los K-dramas, no tanto los románticos, más Joder. los policiales y demás. Así que dije, estando tan cerca de Corea del Sur, yo creo Claro. que nadie viaja de Argentina a Corea del Sur. Vas si estás cerca, por una cuestión de proximidad, como en este Sí. caso. Y digo, me escapo a Corea del Sur a sacarme las ganas de pasar de la peli de Cowboys a la peli de K-drama. Muy bien. Y ahí decidí irme 10 días a Corea del Sur. Estuve en Seúl, estuve en Busan, volví a Seúl. De ahí volé a Tokio, que no estaba en los planes. La idea era venir al sudeste asiático. Perdón, con- antes, ¿Corea del Sur cumplió con tu expectativa? Sin dudas, ¿Sí? sin dudas es un país brillante. Después conocí Japón y me gustó un poco más. Pero no, Corea del Sur es una cultura completamente distinta. Al margen de lo que uno puede ver en cuanto a palacios, en cuanto a castillos, en cuanto a cuestiones así tradicionales e históricas, el día a día de la gente te enseña mucho. Una cultura completamente distinta a la que estamos acostumbrados, gente muy modesta, porque incluso hay mucha plata en ¿Ah, sí? Corea del Sur, sí, y la gente está vestida de marca, pero sin ostentación, están con sus camperitas capaz de la más cara del mundo y van caminando por la calle. Mirá. Y por ahí ya en Japón sí son un poco más ostentosos, van con autos lujosos y Ah, demás. sí. De hecho, una curiosidad que te comentaba el otro día, que en Corea del Sur la mayoría de los autos tiene polarizado del más oscuro, Sí. porque respetan mucho la intimidad. Claro. No tenés por qué mirar para adentro de mi auto, es mi espacio personal y eso lo respetan mucho.
En el transporte público a veces tenés que estar apretado, pero igualmente tenés un huequito a tu alrededor que no se toca. Y después, bueno, después en la calle también, uno como latino es muy mirón, le gusta intercambiar miradas, sonrisas y demás. Y Corea del Sur se ponen, van mirando para adelante y no hay caso de cruzar una mirada. Pero no, un país hermosísimo, sinceramente, hermosísimo. Después Japón. Después Japón, que como digo, la idea era sudeste asiático, como todo backpacker en Australia, que le queda cerca, con el caprichito de Corea del Sur. Bien. Cumplido, satisfecho. Y digo, Japón está al lado. Sí. No puedo no conocer Japón. Y digo, me escapo 5 días, aunque sea a conocer Tokio. Estuve en Tokio y no me convencía del todo en esos 5 días que estuve. Y digo, tenía pasaje para Tailandia ya desde Tokio. Sí. Y digo, bueno, me quedo unos días más. Cancelé el pasaje, no había pagado el extra para cancelarlo gratis, así que perdí el pasaje lamentablemente. Pero lo amorticé con una experiencia fantástica en Japón. Los 5 días iban a ser 7, 8 según mis planes y terminaron siendo 10 y 8. Wow. Porque sí, de Tokio me fui a Fushikawa-Uchiko, que es un pueblito a los pies del monte Fuji. Bellísimo, bellísimo. El monte Fuji, creo que hay una temporada no más de 60 días o 40 en el año, que está visible, si no hay mucha nube, mucha cosa que no se ve. Lo enganché despejadísimo, qué lindo. Fue bellísimo, sinceramente. Mucho frío, mucho frío porque fui saliendo el otoño, entrando el invierno, así que sí, temperatura bajo cero algunos días, fue duro eso. Porque yo venía de Australia, que hacía como 28 días que tomé el avión para Corea del Sur. Ya Corea del Sur hace mucho frío y Japón también. Pasaste del verano al invierno. Sí. Literalmente. Literalmente. Y no, y después también mucha suerte. Yo estaba viajando solo toda esta travesía de Corea del Sur y de Japón. Otra vez, la suerte ahí, no solo de conocer buena gente, sino que perdí un colectivo que me llevaba de ahí de Kawaguchi, donde estaba, hasta el norte de Japón. Y era 5 horas solamente colectivés y hacía paradas para ir al baño. Y era un lujo. Sí. Y lo perdí. No por llegar tarde, sino que la noche anterior vi si había pasaje, sabía, digo, mañana saco. Claro. Y no había más. Y no, ir ahora sin ese colectivo implicaba tomarme como 3 trenes, que eran como 8 horas. Digo, Y digo, bueno, ¿qué hago? Primero renové otra noche en el hostel, pues sabía que me iba a quedar ahí. Y después, no lo hice eso. Digo, adelanto trayecto. En vez de 7 horas seguidas, meto 3 hoy, 3 mañana y ya llego a donde quiero, que era Takayama. Y paré en Matsumoto, un pueblo que es el que más me gustó de Japón, sinceramente. Tiene el castillo histórico de Matsumoto y un montón. Y es un gran punto estratégico para la gente que por ahí está interesada en ir a Japón, yo le voy comentando. Sí. De ahí de Matsumoto podés ir a Takayama, te queda cerca Shirakawa-go, que es una villa histórica muy bonita. Está cerca, bueno, no me va a salir el nombre ahora en japonés, pero donde están los monos que se meten en los baños termales, todo nevado, esa zona está muy buena. Estoy haciendo memoria con el nombre, pero no me va a salir. Tranquilo, después acá, mira, lo agregamos acá en el subtítulo. Ahí. Sí, exactamente. Y bueno, Matsumoto es un gran punto estratégico, sinceramente, para recorrer Japón. El interior de Japón, que era lo que yo decía, digo, tiene tanta cultura, tanta tradición, tanta cosa. Quedarse en una metrópolis como Tokio, toda ciudad tiene su encanto, pero ya había estado en Melbourne, en Sydney, en Seúl, en Busan. Claro. Tokio, tienen todas sus cositas, pero son ciudades. Sí. La clave está en... Me pasa mucho acá que la gente te habla en este tipo de viajes y, ¿dónde sos de Argentina? Yo estuve en Buenos Aires. ¿Solo en Buenos Aires? Loco, tenemos las cataratas, tenemos Purmamarca, tenemos Bariloche, tenemos 2 millones de cosas. Buenos Aires, no, sí, pasa mucho. Yo dije, bueno, conozco el interior de Japón. Y en Matsumoto justo hicimos el check-in con una chica de Australia y una de Holanda, ahí medio en simultáneo, nos mostraron las instalaciones y demás. Y nada, en la pieza, viste, tenés tu cortinita, generalmente en todos los hostels. Y estaban hablando las chicas y yo escuchaba que hablaban mucho de Australia. Y digo, en algún momento me voy a meter en la conversación. Claro. Y en una dieron pie a algo que yo sabía del tema, o que me tocaba de cerca. Corrí la cortinita, hice mi aparición estelar. Y nos pusimos a hablar. Las chicas ese día ya habían visitado algunas cosas, así que al otro día visitamos un par de cosas juntos. A la tarde nos separamos, así yo visitaba lo que ellos habían visitado. Claro. Y yo había reservado una noche porque estaba de paso, como te decía, era el otro día seguir viajando. Sí. Y renové una noche, renové otra noche. Sí, con las chicas de hecho fuimos a los monos nevados estos, alquilando un auto, que fue lo que más me gustó de Japón, sinceramente. Tenés que tener la licencia internacional, yo por Australia... ¿En Japón el volante está a la derecha? El volante está a la izquierda, como en Australia. Por suerte tenía un poco de experiencia de haber trabajado en el campo.
Y bueno, tenés que tener la licencia internacional, que si alguien está pensando en viajar, yo creo que la recomendaría. Es un trámite Sí, nada más, no es sí, que sí, tenés sí, que sí, ser sí. piloto de la FIA, es simplemente pagar y te dan el papel. Literal, o sea, ya con el carnet de conducir es ir, pagar y te lo dan. Y te lo dan, Sí. exactamente. No, y es necesario, porque creo que en algunos estados de Australia te permite, si con el carnet argentino tenés 6 meses, te permiten 1 año, o si tenés 3 meses te permiten 6, así que te da una ventajita ahí. Total. Después creo que en Tanzania, incluso, en Tasmania, perdón, con el carnet internacional no tenés que sacar ningún ¿sí? tipo de carnet. Sí. Ahí va. Y bueno, después acá en Tailandia para usar las motitos te lo piden. Ah, ¿te lo piden? Te lo piden, en Japón te lo piden, así que nada, si alguien piensa en viajar, es algo que creo que sale 20.000 pesos. Sí, 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 sí. Bueno, entonces para redondear, estaban ahí con las chicas y ¿qué hicieron? Alquilamos un autito Sí. y empezamos, no te digo a recorrer Japón, fuimos al lugar después la australiana había estado con una working holiday en Japón, Mirá. que no es común. No, No es común. australiana viviendo en Japón. Viviendo en Japón es raro. Y nada, ella justo había conseguido laburo de housekeeping en una ciudad ahí cerca y como teníamos el auto dijimos, la llevamos. El auto nuestro lo estamos pagando. Claro, sí, sí. Así que la llevamos hasta ahí y nada, una experiencia fantástica porque Google Maps nos mandó como lo que sería en un pueblo de circunvalación, el camino exterior del pueblo, y nos mandó por una zona que era todo jugo de manzana. Nosotros nos reíamos mucho, porque a donde iba te ofrecían jugo de manzana, se veía que era una región estaba llena de manzanares. Bien. Y nos mandó por la región de los manzanares y era muy lindo, a mí que me gusta la producción agropecuaria, ver todos los productores de manzanas trabajando, metiéndose con unos camioncitos chiquititos entre los frutales y demás. Fue una experiencia fantástica de atardecer. Así que no, manejar el auto por Japón fue bellísimo. El auto era lindo, Claro. el tráfico era ordenado, si no lo hubiese, en Tailandia no hubiese podido manejar un auto nunca. Es imposible manejar acá, es imposible. Los nativos no pueden manejar acá. No. Es toda una experiencia. Sí, no, y bueno, y ahí dejamos a la chica de Australia y yo quedé con la holandesa, que estábamos haciendo el mismo viaje, con los mismos tiempos. Habíamos llegado casi el mismo día a Tokio, estábamos haciendo el mismo itinerario y seguimos juntos como 10 días y nada, cambia por completo la experiencia. Obvio. Sí, estar acompañado es otra cosa, Sí, son dos viajes diferentes. Son dos viajes diferentes, sí, de hecho yo creo que lo que más disfruté acá de Tailandia, ya saliendo de Japón, el tour que hicimos juntos, donde nos conocimos directamente, fue maravilloso. De hecho, siempre decimos que en las Phi Phi Island nos perdimos unos spots hermosos para sacar fotos porque íbamos charlando. A mí me pasó eso, que me aferré mucho más de la gente con la que estaba que de mirar los paisajes. Lo hice, obviamente, tengo fotos, videos re bonitos, pero... Y pasa eso, viste, que es que la sangre tira. Claro, además, viste, también la experiencia es conocer a personas que después hacen aún más grande el lugar o aprecias más el lugar a partir de las experiencias y las personas que conoces. Sí, algo que me pasó mucho viajando solo por Australia, ahora acá por Asia, es que 1000 veces ves cosas muy bonitas y decís, ¿cómo me gustaría que mi vieja esté viendo esto, que mi familia esté viendo esto? Estar con un amigo para reírme, porque por ahí se dan situaciones graciosas y es tipo, no me voy a reír solo, quedo como un loco. Y sí, se disfrutaría mucho más. Así que nada, sí. Haber hecho esa excursión con otros latinos fue maravilloso. Y como decimos, pegás buena onda y después terminás haciendo una pelea en un bar de Tailandia, por ejemplo, bueno, que llegamos a eso. Vamos a entrar a eso, Primero, ese día fue muy especial, ya lo viste acá en el video. Arrancamos el día 8 de la mañana, aprox. 8 de la mañana, sí. Yendo a diferentes islas de las Phi Phi, creo que son 6 islas. Son 6 islas que conforman el archipiélago de las Phi Phi. Ahí va. Arrancamos a la mañana, grupito de latinos. Al principio, viste, vas viendo qué onda. Yo justo dije que estaba viviendo en Australia y creo que yo escuché que vos también dijiste algo así. Sí, y ahí, macheamos. pum, listo. Este me entiende. Así que bueno, empezamos a hablar ahí y no paramos hasta la noche. Hasta la noche, no paramos hasta Tremendo. la noche. Sí, de hecho, bueno, de viaje a la primera isla, nos sentamos al lado nosotros, fuimos hablando un montón. Y cuando volvimos a embarcar para ir a la segunda isla, ya no quedamos juntos por los tiempos en los que nos fuimos al barco y quedé al lado de un ecuatoriano. Y empezamos a hablar del viaje de cada uno. Y esa noche estuve en Reggae Bar, que es el famoso bar de Tailandia, que hay un ring en el medio y la gente se pelea. A mí sí me quedé con ganas de pelear. Y yo tenía ganas de hacerlo, mi mamá no quería en absoluto, yo tenía muchas ganas de hacerlo. Quizás con un desconocido, ¿no? Porque es levantar la mano y que te arrancan la cabeza. Sí, olvidate. Y el tipo este me dio pie para que yo diga, esta noche te peleo. Es ahora, sí, olvidate. Y ninguno de los dos se lo tomó el chiste. Fue, bueno, esta noche nos cagamos a piñas.
nos dimos la mano y así fue. Y después nada, como dije, el tour duraba 10 horas. Claro. Y estuvimos toda la tarde, esta noche te arranco la cabeza, esta noche en joda, pero no tan en joda. Claro. Y nada, no, una persona maravillosa, una de las tantas que me ha regalado este viaje. Y bueno, nos tocó... ¿Y se suena al ring? Nos tocó sin pelearnos, pero bueno. En la previa, ¿estaba cagado? Todo tranquilo hasta que me pusieron el casco que te quita mucha visión. Sí. Y tenés un cuadradito así en el que hay un tipo en el medio que te quiere cagar a trompada. Ahí empecé a tener miedo. Y cuando sonó la campana, que la idea éramos amigos, íbamos a pelear, yo digo, será amistoso. Tranquilo, claro. Sí, o no nos cansemos de gusto, tiremos piña de lejos y demás. Y sonó la campana y arrancó a correr y me la pegó acá la ñata y dije, esto va en serio. Claro. Esto va en serio. Y no, nada, tenés que pelear. Sí, sí. Es como en la vida. Totalmente, totalmente. Y Como bueno, te pasó en Australia. como Esos me 2 pasó en meses y Australia. medio Sí, luchando, sí. también recién llegado. ¿Qué me fortalecieron para esto? Totalmente, totalmente. No, y nada. Y bueno, a los 30 segundos... Me pasó la de Robert Galati, como dije. Me quedé sin aire a los 10 segundos. Y me quedaba una bomba sola. Una bomba, la última. La última bomba. Y dije, la tiro y entró. Bien. Explotó. Explotó, tenía que explotar. Explotó donde tenía que explotar. Si no explotaba, perdía por falta de oxígeno. ¿Ah, sí? Sí. No, golpeé, gané. Bien. Y- Knockout técnico. Knockout técnico. de 30 segundos. Una maravilla. Sí, la bomba, la única que había explotó. No, felicidad absoluta. Y sí. Felicidad absoluta. Medallita, todo, Sí, completo. medallita, que seguramente caiga de 6 con la medalla puesta. Por supuesto. Porque estoy muy contento de mi Y logro. sí. Y nada, una experiencia bárbara. Nunca me volvería a subir a un ring. ¿No? Desde ya la pasé muy mal. Me encantan los deportes de contacto, por eso también me quería subir. Nunca lo he practicado, pero vivo mirando UFC, boxeo, me encantan los deportes de contacto. Pero no son para mí. Hay cosas que No, uno total. mira mucho a Messi y lamentablemente no tiene sus condiciones. Y nada, tremendo. Es que en el momento no me di cuenta de la cantidad de gente que me estaba mirando, porque uno puede decir, che, te peleo a un estaba amigo lleno. en el patio de una casa, en una previa, en una peña, pero había 200, 300 Sí, personas estaba lleno, mirando. estaba lleno. Y no, es como todo, como lo de Australia. Yo también decía, no sé planchar, no sé lavar, no sé cocinar, nunca me independicé, no sé nada. Te vas a ir solo al culo del mundo. La cantidad de gente me decía, esto no es para un nene de mamá, Claro. esto no es para un nene de mamá. El ser humano se adapta. Olvidate. El ser humano está hecho para adaptarse. Sí. Es así. Y nada, Todo se aprende. todo se aprende y nada, hay que mandarse, que todo sale bien. Bueno, y ahora ya está terminando tu estadía acá en Tailandia. Ya estoy, en un ratito tengo un vuelo Ya, para sí. Sydney. No, me gustó Tailandia, no me gustó Bangkok. ¿No te gustó Bangkok? No, la gente no lo entiende. Con todos los que he hablado, al menos en el tour entre latinos, no, a mí Sí. me encantó. A mí la verdad que no me gustó. ¿Por qué? Mucho caos. También era muy grande el contraste que yo venía de Corea y Japón, que son la paz absoluta. Sí. Fue grande el contraste y no, después muchos olores, una ciudad bastante asiática, no como Corea y Japón, sino más tirando al lado de la India, Claro. por ejemplo. Y no me gustó, sinceramente. No me sentía seguro, si en Tailandia súper seguro, por lo que tengo entendido, y por la experiencia en estos, Sí, no sé, sí, 10 sí. días que llevo acá, la verdad que súper seguro. Pero no estaba conforme con el lugar, así que me vine a Krabi, a Onang, Las Pipi y fascinante, Al sur de Tailandia. al sur de Tailandia. Y bueno, ahora volvés a Argentina. ¿Y cuáles son los planes? Ahora vuelvo a Argentina y no, disfrutar, también un poco mostrar gratitud, porque creo que si me han pasado tantas cosas lindas que el video no nos alcanzaría para que las cuente, es porque mis viejos me bancaron el sueño, mis amigos me apoyaron siempre y después hay un montón de uno, ¿no? Decir, me Total. animé, me banqué esto. Pero nada, hubo mucha gente que colaboró, mi profe de inglés, sin duda. Hay mucha gente que colaboró para que yo hoy esté cumpliendo 2 millones de sueños, viendo 2 millones de películas. Y nada, mostrar gratitud, ir y mostrar gratitud. Y después veremos cómo sigue todo. Viajar es una trampa también. Yo pensé que iban a ser 2 o 3 meses, terminó siendo casi un año. Tengo ganas de volver otro año, tengo ganas de seguir conociendo el mundo. ¿Volver a Australia? Volver a Australia. Bien. Cuando, la visa para Australia es hasta los 30 años, cuando me enteré que la de Nueva Zelanda es hasta los 35 y otros países también, digo, es una vida que la podés sostener un par de años si querés. Sí. Qué sé yo. Yo vivo mucho día a día también, al menos desde que estoy en Australia, desde que vine a este viaje. Veremos. Veremos. Muy bien. Pero no, volver a Australia la verdad que me gustaría. Sí, ha sido una gran experiencia. Bueno, lo que decía, esto de
de que solo por ahí es un viaje, no duro, pero Sí, diferente, es diferente. ¿qué te pasa? Te pasa de estar haciendo algo y estar feliz, estar contento, pero no sentirte completo, no sentirte lleno, decir, falta un amigo acá al lado sentado, Claro. falta una cosita. Así que nada, la idea por ahí es volver a mi pueblo y ver si algún amigo o alguien del pueblo se quiere sumar, acompañarme y haremos la travesía juntos. Reclutar a un soldado. Reclutar a ahí. algún soldado. Muy bien. Les voy a avisar que es una trampa, que te están metiendo en un terreno del que no te Sí, querés ir nunca, totalmente. pero bueno. Bueno, y para ir cerrando, recomendaciones para esa persona que está mirando de otro lado, que tal vez es de un pueblo de Argentina y está con las mismas dudas que tuviste vos hace 1 año y medio, 2. ¿Qué le dirías? ¿Qué le recomendarías? Y ya lo he dicho, creo, animarse. Animarse. Animarse, sí. Yo ya digo, era un nene de mamá, si queremos llamarlo de esa manera. Y te animás y lo haces, y no solo en Australia, sino que después decís, che, me voy solo a Tailandia. Y la gente dice, estás loco vos. Y lo haces y no pasa nada. No pasa nada. No, y vas conociendo mucha gente en el camino. No, y hacerlo, yo creo que hacerlo, porque después hay un tema con dejar todo lo que conoces, la comunidad de tu casa. Yo incluso, hay mucha gente que se ha mudado. Yo viví 27 años en la misma casa, dormí en la misma cama, cené en el mismo living. Y pasar a dormir 2 días en cada lugar. Vine a las pipis sin saber dónde iba a dormir, por ejemplo, y así en un montón de lugares. Caigo y digo, va, a ver qué hay en Booking. Claro. Y no, toda esa incertidumbre, yo creo que también es la gran enseñanza de este viaje, que uno está muy acostumbrado a lo seguro, que muchas veces en la comodidad de su casa tampoco se siente pleno, se siente feliz y solo está cómodo, seguro, pero no sé, yo tuve depresión en un momento de mi vida fuerte y tenías todo, decís, loco, ¿qué pasa? Y acá estaba solo, en el culo del mundo, sin mi familia, sin mis amigos, sin una red de contención. Y te pasan cosas maravillosas y, Sí, y te total. sentís. Yo creo que lo importante también es abrazar como la incertidumbre, decir, che, bueno, no podés controlar todo. Van a pasar cosas, resolvelas. Total. Es así. Sí, es resolver. Es resolver constantemente. Y el ser humano tiene la capacidad de hacerlo. Totalmente. Sí. Eso creo que diría. Bueno, muchísimas gracias, No, Mati, ¿por por tu qué? tiempo. ¿Por qué? Buen retorno. Bueno, vamos a ver. Lo mejor para lo que se viene. La verdad que fue un placer conocerte, No, porque ya totalmente. también nos estamos despidiendo un poco porque Sí, ya en sí. ratito Y sale ya tu estuvimos vuelo. varios días juntos. Sí, ya estuvimos varios días. sí. Así que bueno, la verdad que te deseo lo mejor. Muchas gracias Muchas por esta gracias. entrevista. No hay por qué. Y bueno, a vos que estás de otro lado, si quieres ver más entrevistas, suscríbete al canal, dale me gusta. Y también comentá si tenés alguna duda para Mati o para mí, dejalo acá en los comentarios que lo vamos a estar leyendo. Y nos vemos en el próximo episodio.